Muchos estudiantes saben decir bien los días de la semana, pero cuando hablan los usan mal. Hoy vas a aprender a usarlos como un nativo, fácil y sin memorizar. También veremos rápidamente los meses del año y cómo se usan las fechas aquí en España. Vale, muy importante, los días de la semana en español no van con mayúsculas. En esta clase las vas a ver en mayúsculas, ya que es más fácil para la gente que está aprendiendo de cero y que no conoce el alfabeto español seguir las clases en mayúsculas. Pero recuérdalo, en español los días de la semana van sin mayúscula. Vamos a empezar. Tendríamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿Vale? Son 7 días como en todos los idiomas, ¿vale? Como os he dicho, muy importante, no llevan mayúsculas y en el plural tendríamos lunes y añadiríamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, ¿vale? Para el plural de los días de la semana, ¿vale? Se utiliza el los, ¿vale? Vale, hemos visto los días de la semana, vamos a repasarlo con unos ejemplos, ¿vale? Vamos, tendríamos hoy es miércoles, hoy es miércoles. Ayer fue martes, Mañana es jueves, El lunes tengo clase de español. El lunes tengo clase de español. El martes voy al gimnasio, ¿sí? El martes voy al gimnasio. El miércoles estudio en casa. El miércoles estudio en casa. El jueves trabajo todo el día. El jueves trabajo todo el día. El viernes salgo con amigos. El viernes salgo con amigos. Vale, seguimos. Vale, vamos con los meses del año. Tenemos 12 meses del año. Muy importante, hay que aclarar que tampoco llevan mayúsculas los meses del año, salvo que sean el inicio de una oración. Cuando empiecen la oración, la primera letra del mes sí que tiene que ir con mayúsculas. También pasa con los días de la semana, que no os lo he comentado antes, ¿vale? Cuando pasan estas dos cosas, sí que llevan mayúsculas. La primera letra solo, ¿vale? Seguimos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vale, ya hemos visto los días de la semana, hemos visto los meses del año y ahora vamos a aprender a cómo preguntar y cómo responder cuando nos piden por la fecha de hoy o por alguna fecha en concreto. La pregunta sería ¿qué fecha es hoy? ¿O qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Y cómo responderíamos? Empezaríamos con hoy. Hoy es 2 de enero. Hoy es 2 de enero. Hoy es 8 de febrero. Hoy es 8 de febrero. Hoy es 14 de junio, ¿sí? Hoy es 14 de junio.
Hoy es 19 de abril. Hoy es 19 de abril. Vale, hemos visto cómo preguntar la fecha y ahora vamos a ver cómo responder, ¿sí? Cómo responder tiene una estructura que la vamos a respetar siempre, ¿vale? Hay que respetar esta estructura para decir la fecha, ¿vale? Siempre empezaremos con el hoy, el verbo ser, hoy es el día que sea del mes, ¿vale? Hoy, verbo día de mes, ¿vale? Ejemplos, hoy es 3 de mayo, hoy es 15 de agosto, hoy es 21 de diciembre, ¿vale? Vale, vamos a ver una forma más completa de decir la fecha, ¿sí? Podríamos decir, hoy es lunes 3 de abril. Hoy es lunes 3 de abril. Estamos añadiendo esto, ¿sí? El día escrito, lunes, ¿vale? Es más completo, es más profesional, ¿sí? Vas a dar a entender que conoces más el idioma de español, ¿vale? Hoy es martes 12 de septiembre. Hoy es martes 12 de septiembre. Hoy es miércoles 20 de diciembre, ¿vale? Ahora, practica con este mini ejercicio que te dejo aquí. Busca a ver dónde puede encajar las palabras, las opciones que tienes aquí arriba. Busca a ver dónde las vas a poder encajar y que quede bien la frase, ¿vale? Hay más opciones de que preguntas, es por eso que busca la que mejor encaje. Y eso es todo por la clase de hoy, la clase de las fechas, la clase de los meses y de los días de la semana, de los meses del año. Y espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poco más de español hoy. Y recuerda suscribirte, darle like y comentar qué te ha parecido la clase. También coméntame de qué quieres que hable, qué clase quieres que haga. Yo ya tengo unas clases previstas, pero si me das ideas de lo que os gustaría aprender, también lo voy a hacer. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.